Estamos viendo un tema este mes sobre el mantenimiento espiritual. Díganme la verdad, ¿se han hecho mantenimiento espiritual? ¿Seguro? ¿Han ido al hangar de Dios todos los días a hacer ese mantenimiento para que no pase lo que pasó con aquel avión que por no hacer mantenimiento se cayó? Y muchas veces las vidas de los cristianos es tal cual. Por no hacernos mantenimiento, nos estrellamos muchas veces. Lucas. Evangelio de Lucas, de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 9. Les voy a contar algo cuando yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años, no hace mucho, no hace tanto. Yo tenía 15 años. Me enamoré perdidamente de la niña más linda del colegio. Pues todos los enamorados, para todos los enamorados, la más linda es la más linda del colegio, con la que él se enamoró. Pero yo me enamoré de la más linda del colegio. A mis 15 años. Y mi madre, en su sabiduría, me decía en ese término, esa muchachita no me gusta. Te van a dar en la cabeza. Eso es lo que ella decía. Esa fue la profecía. Esa fue la profecía de mi madre. Refiriéndose a que me iban a hacer sufrir. Y adivinen qué pasó. Pero cuando uno está enamorado, no ve, ¿cierto? Dicen que el amor es ciego, pero el ciego es uno. Y yo le decía a mamá, no. Y ella me tiraba esta frase siempre. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así titulé la enseñanza del día de hoy. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y cuando uno no quiere ver y está ciego, no entiende, no ve, no oye, se hacen muchas preguntas. Cuando uno no entiende qué pasa, cuando uno no entiende la situación, se hacen muchas preguntas. Y hoy, la enseñanza de hoy está basada en 4 preguntas. Y está basada en la vida de un ciego de nacimiento. Una persona que era ciega de nacimiento. Ahí en el capítulo, es todo el capítulo 9. Y ahí en el capítulo 9 dice que Jesús, saliendo del templo, vio a una persona que era ciega de nacimiento. Y sus discípulos le hicieron la primera pregunta. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que este hombre hubiese nacido ciego? En otras palabras, ¿de quién es la culpa? Y la respuesta de Jesús es, no, la culpa no es de ninguno. La culpa no es de nadie. No se trata de culpas, se trata de propósitos. Sino que este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se revele en su vida. Y voy a ir al grano, como el dermatólogo. Cuando nuestra vida está fallando, cuando nos equivocamos, cuando las cosas no salen bien, cuando el matrimonio no va bien, cuando el negocio no va bien, cuando la salud no va bien, nos hacemos esa pregunta. ¿De quién es la culpa? Buscamos culpables. Ahí los discípulos estaban tratando de entender una enfermedad de un hombre que había nacido ciego, buscando a un culpable. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Él o sus padres?
Pero Dios hoy nos quiere hacer ver las cosas de una manera diferente. No se trata de culpables, se trata de propósitos. Y la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, en lo que estoy viviendo en mi pareja, en lo que estoy viviendo en mi familia, en lo que estoy viviendo en mi economía, ¿cuál es el propósito de Dios? No buscar un culpable, sino buscar un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en lo que está pasando ahora? ¿Cuál es el propósito con esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito con esta situación? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Y dice que Jesús le responde, no, no hay culpables, hay propósitos para que Dios se glorifique. ¿Y sabes tú que Dios quiere glorificarte en tu situación? ¿Que Dios quiere glorificarse en esa situación? ¿Que Dios quiere glorificarse en tu familia? ¿Que Dios tiene un propósito más allá de lo que nosotros realmente podemos ver? ¿Que Dios tiene un propósito más allá de nuestro dolor? Y yo trataba de ponerme en los zapatos de un hombre que nació ciego. Toda su vida fue ciego. Toda su vida fue ciego. Y en su sociedad la única oportunidad que tenía un ciego era mendigar. Depender de la misericordia de otros, de la caridad de otros. Y cuando yo traigo eso a la vida cristiana, me doy cuenta que Dios siempre ha buscado algo en nosotros. Que aprendamos a depender de Él 100%. Todo. Que todas nuestras áreas, que todas las áreas de nuestra vida dependan 100% de Él. El área de la salud, el área de la economía, el área de los sentimientos, el área de con quién me casaré, quién va a ser mi novio, quién va a ser mi novia, que aprendamos a depender 100% de Él. Yo le decía en estos días a alguien, ¿tú confiarías en alguien, en un amigo que sabe qué va a pasar mañana? Obvio. Yo le preguntaría todos los días, hasta la lotería se la preguntaría. Jesús es ese amigo, que sabe qué va a pasar en tu mañana, que está en tu mañana. Entonces la primera pregunta que sale aquí en el texto que resalta es la de los discípulos. ¿Quién tuvo la culpa? Pero la segunda pregunta es la de los vecinos de este hombre, cuando Jesús escupe, hace barro, le unta sus ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Eso ahí tiene un mensaje maravilloso. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y la verdad bíblica que hay detrás de eso es, nadie puede ser lavado si no es lavado por el enviado de Dios. Juan 3:17. Mire lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no envió Dios. Jesús es ese enviado de Dios para que tú y yo podamos ver, para que tú y yo podamos ser limpios, para que tú y yo podamos ser salvos. Y Jesús no lo envía por nada al estanque de Siloé. Ve y lávate. El estanque es en el enviado donde nos tenemos que lavar.
Entonces ese hombre, cuando se lava en el estanque, llega a su barrio y dice la palabra de Dios que los vecinos lo miraban y decían, uy, ¿este no era el que mendigaba? Y otros vecinos decían, sí, se parece. Y él decía, yo soy. Y los vecinos le hicieron la segunda pregunta, la más obvia de todas. ¿Cómo recuperaste la vista? Cuéntanos, ¿qué pasó? Y este hombre dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo barro, me echó en mis ojos y me dijo, ve y lávate al estanque Siloé. Y me lavé y veo. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué sabes de Jesús? ¿Qué sabes tú de Jesús? A este hombre le están preguntando, ¿quién fue? Y lo único que este hombre alcanza a decir de Jesús es, se llama Jesús. Ese hombre que se llama Jesús. El que me vio, se acercó a mí, tuvo misericordia de mí y me devolvió la vista. Eso sé de Jesús. ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sabes tú de Jesús? Ese hombre sabía lo que Jesús había de Jesús, lo que había hecho en él. ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Sabes que la palabra de Dios dice que nosotros somos testigos de Cristo? ¿Y qué es un testigo? ¿Qué cuenta un testigo? Lo que ve. ¿Qué sabes tú de Jesús? Este hombre está testificando lo que vivió con Jesús. Y les dice, yo lo único que sé es que se llama Jesús, me vio, tuvo misericordia, se acercó a mí. Ni siquiera le pedí el favor de que me devolviese la vista. Es más, no sabía qué estaba pasando por allí. Es más, yo esta mañana me levanté, eché mi desayunito y me fui a mendigar como todos los días, sin esperar la gran sorpresa que Dios tenía para mi vida. Él se iba a acercar a mí, me iba a ver, me iba a sanar y me iba a devolver la vista. Y ahorita hablaba con alguien y le decía, la vida nos cambia así. Así. De un momento a otro. Para bien y para mal. Nos cambia así. Lo que creíamos tener bajo control, nos dimos cuenta que no teníamos nada bajo control. Que no estaba en nuestro control. Que nuestra salud no estaba en nuestro control. Que ni siquiera nuestros sentimientos estaban en nuestro control. Que no tenemos nada bajo control. Que la vida nos puede cambiar en un instante. Para bien y para mal. Que en un instante Jesús se nos aparece y nos cambió la vida. A mí en un instante hace 24 años se me apareció y me cambió. Yo no lo estaba esperando, Él me vio, Él me buscó, Él me devolvió la vista, Él me dio un propósito. Él tenía un plan conmigo. Yo no sabía que Él quería que yo fuese pastor. Él quería. Yo decía, no, yo no. Y alguien me decía, ya cumple los requisitos. El no querer es el máximo requisito para servirle al Señor. Yo no quiero, yo no me siento capaz, yo no. Ya cumple todos los requisitos, papá. Bienvenido. No me miren con esa cara, ya cumplen los requisitos, ya los cumplen. Pero después de que va a su barrio, los fariseos se dieron cuenta que este hombre había recibido la vista un sábado y que los sábados era prohibido escupir en el suelo, hacer barro. Eso era trabajar para ellos. Y dicen que el vago es uno. Eso para ellos era trabajar.
Y estaba totalmente prohibido hacer ese tipo de cosas. ¿Masa? ¿Cómo vas a hacer masa con el barro? Estamos en el sábado, no podemos hacer nada. Parecían los que celebran el Día de la Pereza por allí en un pueblito cerquita, ¿cierto? Tal cual. Y estaba prohibido hacer barro. Entonces armaron la de Troya y lo hicieron venir a la sinagoga. Y le preguntaron, ay, ¿cómo recibiste la vista? Y contó la misma historia. Un testigo cuenta lo que vio. Aquel hombre que se llama Jesús escupió en el suelo, hizo barro, me echó en los ojos, me dijo que fuera al estanque de Siloé, me lavé y veo. Y mira, ve. Ya veo. Y hacen la tercera pregunta de la enseñanza de hoy. ¿Qué opinas tú de Jesús? Le dicen al que había sido ciego, ¿qué opinas tú de Jesús? ¿Qué opinas? Y este hombre dice, yo creo que es profeta. Esa definición no es muy acertada, pero es positiva. Yo creo que este hombre es profeta. Y ellos decían, ¿qué? Si ni siquiera nosotros lo conocemos. Y ahí está el texto que les mandé esta mañana. Y yo me imagino a ese hombre riéndose, ¿qué? Y eso es lo maravilloso de este asunto. Y ustedes no lo conocen, no saben quién es. Ustedes, los estudiosos de la palabra de Dios, no lo conocen. Y a mí me devolvió la vista. Eso es genial. Porque ¿sabe qué? Hay personas que niegan a Jesús y pelean con nosotros porque nosotros creemos en Jesús. Y ellos juran, rejuran y contrajuran que Jesús no existe. Pero ¿sabe qué? A mí me abrió los ojos. ¿Qué vas a hacer si yo soy testigo de lo que Él hizo en mí? Y siempre pongo este mismo ejemplo. Usted me puede decir, Gonzalo, que las hamburguesas no existen, que las hamburguesas son un invento del cerebro del ser humano y que es una ilusión. Pero si yo me acabé de comer una, la disfruté, la tengo en mí, ¿qué te puedo decir? Y eso es lo que el ciego está diciendo. ¿Qué? Ustedes no creen en Él, pero ¿sabe qué? Vea. Vea. Ustedes no creen en Él, pero vea. Entonces no creían y llamaron a los padres. Le dijeron, ¿este es su muchacho? ¿Este es su hijo? Sí, ese es mi hijo. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego. Entonces, ¿cómo puede ver? Ah, no. Dijo el papacito paisa que se le salió. Yo sé que es hijo mío, yo sé que nació ciego, pero ¿cómo puede ver? Yo no sé, pregúntele a él, ya sabía hablar. Ya está grande, ya sabía hablar, pregúntele a él ya sabía hablar. Pero dice la Biblia que esto lo decían porque tenían temor de reconocer que Jesús era el Mesías, porque ya los judíos les habían advertido que el que reconociese a Jesús como el Mesías, lo sacarían de la sinagoga. En esta época lo descomulgan. Lo descomulgaban. Entonces ellos, como buenos religiosos, sentían descomulgar. Yo nunca he podido saber qué es descomulgar. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso qué le quitan a uno? No vuelve a recibir clase. Cuando evita la comulgación. Y ellos sintieron temor. Entonces los fariseos volvieron a llamar a este hombre y le hicieron la misma pregunta. ¿Quién te sanó? ¿Cómo devolviste la vista? ¿Qué te pasó? Y les contó la misma. Les dijo, pero es que ya se los dije.
Y es más atrevido porque les dice, o es que ustedes me están preguntando porque ustedes se quieren volver discípulos de él. Lo insultaron y lo excomulgaron. Y lo sacaron de la sinagoga. Pero la pregunta es para ustedes, familia, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué piensas tú de Jesús? Ese hombre dijo, es profeta. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Un mito? ¿Una religión? ¿Un profeta? ¿Qué es Jesús para ti? Y aquí voy a la historia de un joven que se está ahogando en el mar. Y todos en la playa veían cómo este joven se ahogaba en el mar. Hasta que un valiente se tiró, sacó al joven y salvó su vida. Para todos los que vieron esto, ese joven fue un héroe. Pero para el que lo salvaron, fue su Salvador. ¿Qué es Jesús para ti? Si tú no has sido salvo, Jesús es simplemente un héroe. Pero si el Señor te salvó, Jesús es tu Salvador. Y voy a la última pregunta y aquí termino. Y a la más importante. Después de que Jesús se da cuenta de que este hombre lo han descomulgado, lo han sacado de la sinagoga, lo volvió a buscar. ¿No les parece muy genial Jesús? No solamente lo buscó para devolverle la vista, para sanarlo, para arreglarle su vida económica, su vida social, para arreglar su vida familiar. Aunque lo único que ha traído esto hasta el momento es preguntas y rechazo. Sino que después de haber hecho eso, lo busca de nuevo. Y le hace una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Llegó parecía dermatólogo al grano. Lo vio y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y por primera vez este ciego, ex ciego, responde con otra pregunta. Las anteriores veces había sido testigo y había dicho lo que sabía. Ahora responde con una pregunta y le dice, ¿quién es para que yo pueda creer? Y Jesús le dice algo que el ciego nunca podría olvidar. Al que tú ves. Al que tú ves. Este hombre sabía el valor de poder ver, el privilegio de ver. Y ahora estaba viendo al Señor de señores, al Rey de reyes, delante de él. Le dice, creo. Y lo adoró. Es al que tú estás viendo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y ya le voy a hacer otra pregunta más personal. ¿Lo has visto? No literalmente, porque yo sé que literalmente así con sus ojos llamas de fuego, si lo hubieras visto no estarías aquí. Ni yo tampoco. Pero, ¿lo has visto? Como cuando Él se deja ver, que lo vemos con nuestro corazón, ¿lo has visto? Él ha abierto tus ojos espirituales y te ha dejado verlo. ¿Has visto al Rey de Reyes? Al Señor de Señores, ¿lo has visto? Hay que adorarlo.
hay que adorar. Entonces Jesús ahí en ese momento le dice a todos los que lo escuchaban, para esto ha venido el Hijo del Hombre, para que los que no ven puedan ver, pero para que los que ven sigan siendo ciegos. Y ahí mismo los fariseos, ¿acaso nos estás diciendo ciegos? A nosotros. ¿Somos ciegos también? Jesús les dice, sí. Ojalá fuesen ciegos. Si fuesen ciegos, yo dejaría que me vieran. Pero por cuanto ustedes dicen que ven, siguen siendo ciegos. Un hombre que era ciego reconoció a Jesús como su Mesías, como su Señor y su Salvador. Y unos hombres que decían ver, que conocían la ley, que estaban esperando al Mesías, no pudieron reconocer a quién tenían en las narices. Y Jesús les está diciendo, están ciegos. Y es por eso que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si no hemos visto a Jesús, ¿sabe por qué no lo hemos hecho? Porque nuestra religiosidad, esa seguridad que decimos tener, no nos ha permitido verlo a Él. Porque para ver a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos, lo que sabemos. Tenemos que desaprender y volver a aprender todos los días. Todos los días. Yo he aprendido eso en mi relación con Jesús. Que yo no lo puedo meter en una cajita y decir, lo conozco. No, nuestro Dios es tan grande y tan magnífico que no cabe en una cajita. No lo puedes encasillar, no lo puedes meter en una religión, no lo puedes meter en una costumbre, no lo puedes meter donde tú quisieras meterlo. Él no se amolda a ti, es al contrario, tú te tienes que amoldar a Él. Y si quieres conocerlo, todos los días tienes que llegar a Él con tu mente en blanco y decirle, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Te quiero seguir conociendo. ¿Qué de nuevo voy a aprender hoy de ti? Te quiero seguir conociendo, quiero seguirte viendo, quiero seguir sintiéndote. Y aquí termino con lo que empecé. Porque Dios tiene un propósito. No es buscar un culpable, no es buscar una respuesta, es buscarlo a Él, es buscar un propósito de Él en nuestra vida, un propósito en lo que estoy pasando, un propósito en lo que estoy viviendo. ¿Para qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Es aceptar la vida como se viene. Ayer fuimos a Entre Ríos a una cabalgata de cumpleaños. Pero Dios tenía otro plan. Y yo le decía, tranquilo, mijo, yo soy el que voy manejando. Relájese y siéntese. Yo, bueno, él tenía otro plan. Y la vida es así. Nosotros tenemos nuestros planes, pero se nos olvida que el que está manejando el tren de nuestras vidas es Él. Y que yo no le doy la dirección a Él. Él me da la dirección a mí. Y que yo no le digo a Él hacia dónde, cómo, por qué, acelere, frene. No, yo me siento y dejo que Él vaya al ritmo de Él, que conduzca. Y hay veces me mete por lugares por donde no me agrada. Y me pone a vivir cosas que no son agradables, que yo digo, pero ¿por qué me metes por aquí si salíamos más derechos por aquí? No, pero es que yo llevo la ruta de tu vida. Yo sé por dónde te llevo. Y la vida cristiana es eso. Y la vida con Jesús es eso.
Yo le preguntaba, Señor, toda la vida un hombre ciego solamente para que tú te glorificaras en él. Sí. Y me glorifiqué en él. Y no sé qué estás pasando, no sé qué estás viviendo. Yo sé que todos tenemos un plan, todos tenemos una situación diferente. Tal vez peor, tal vez menor, pero es nuestra situación. Y tenemos que entender que Él es el que conduce el tren de nuestra vida. Y en el tren de nuestras vidas van personas que hay veces se bajan y no quisiéramos que se bajaran. Pero esas personas también van en el tren manejado por el mismo conductor. Y unas se bajan definitivamente y otras se bajan y nos las volvemos y se vuelven a subir más adelante en nuestras vidas. Y otras se bajan y nos las encontramos en el cielo. Pero es Él el que decide. No es como nosotros. Nosotros tenemos que decir, sí, Señor, entiendo que esta situación es para que tú te glorifiques. Y ahorita Juan Pablo me recordaba un texto de Job, cuando le dijo a su esposa, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. No podemos ser así. Tenemos que recibir de Dios lo que Él decía. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu gran bondad. Yo hoy te pido por tu pueblo, por tu iglesia, por las situaciones que están pasando. Diversas, pero que tú tienes el control de todas ellas. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Ayúdanos a verte con nuestro corazón. Ábrenos nuestros ojos espirituales para ver tu plan. No para entenderlo, sino para aprender a confiar en ti. Aprender a confiar en ti, a descansar en ti, a reposar en ti. A decirte, Señor, yo no soy más bueno que tú, ni más sabio, ni más inteligente. Por eso tú eres el que conduces mi vida. Porque tú sabes hacia dónde, cuándo, dónde, por qué. Tú sabes cuándo necesito un valle, cuándo necesito una montaña. Tú lo sabes todo, Señor. Y yo hoy quiero reposar en ti y decir, Señor Jesús, tú me abriste los ojos espirituales. Pero quiero llegar en blanco cada mañana para aprender cada vez más. Quiero desaprender. Quiero entender que tú eres un Dios tan grande que no puede ser encasillado. Ni siquiera pintado. Ni siquiera soñado, Señor Jesús. Ni siquiera comparado. ¿A qué compararé a ti? Señor Jesús, gracias. Yo te pido que nos bendigas, que nos ayudes, Señor Jesús, a soportar, a resistir, a superar la dificultad, la prueba, la tentación. Que nos ayudes, Señor Jesús, a pasar al otro lado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén.